Dios les bendiga, estimadas y estimados hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 19. Proverbios 19, vamos a leer un versículo, que es el versículo 3. Y luego vamos a tener otros pasajes bíblicos que para respaldar pues la enseñanza. Amén. Proverbios 19:3 dice así. Este día pues traigo este tema como lo es las acciones del hombre y sus consecuencias. Dice así, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias en esta ocasión por prestarnos atención a nuestras peticiones. En esta ocasión, Señor, me dirijo a ti, junto a este pueblo, para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender todo aquel consejo que tú nos quieres transmitir en esta tarde. Te pido que me ayudes a poder proclamarlo, Señor, que ordenes, por lo tanto, mis pensamientos y que les puedas hablar al corazón de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Todo hombre, amadas y amados hermanos, primeramente piensa, luego crea decisiones para después tomar acciones. Miren cómo son las cosas. Y después hay consecuencias. Voy a repetir. Todos primeramente pensamos en nuestra mente. Pensamos, analizamos algo. Luego, después de analizar algo, tomamos una decisión. Una decisión que después se convierte en una acción. Y luego que tomamos esa acción trae consecuencias, trae un fruto que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser, puede traer una de las dos cosas, dependiendo, hermanos, ¿de qué? De la decisión que hayamos tomado. Primeramente hemos tomado la decisión y después accionamos. Todavía cuando hemos tomado la decisión y no hemos accionado, entonces podríamos cambiarlo, pero cuando ya entramos y tomamos la decisión, es decir, que ya actuamos, entonces ya hay que atenernos a las consecuencias de lo que va a venir, que nos puede afectar positivamente o nos puede afectar negativamente. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tomamos decisiones, ¿vea? Y las ponemos en acción, luego nos llevan al fracaso, ¿verdad? Así es esta vida. ¿Y qué pasa? Resulta de que lamentablemente cuando la persona no es responsable, después que toma una mala decisión, emprende una acción y fracasa, no quiere asumir las consecuencias y empieza a culpar a otras personas, ¿verdad? Empieza a culpar a otras personas. Por ejemplo, Adán y Eva es un típico ejemplo de esto, ¿verdad? Es un típico ejemplo de esto. Es decir, estar culpando a otro ser por la decisión y la acción que se ha tomado. Quiero decirles que Dios, amados hermanos, nos ha dejado su santa palabra, ¿verdad? Nos ha dejado su palabra para que el hombre tome buenas decisiones.
La palabra de Dios nunca va a llevar al hombre a tomar malas decisiones. Ha dejado su palabra, Dios, para que nosotros podamos conocer su santa voluntad y que al mismo tiempo actuemos conforme a ella. Es decir, que seamos consecuentes con su contenido, ¿verdad? De esta manera, el hombre se llena o adquiere sabiduría, porque no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, estimados hermanos, hablando en términos espirituales, es aquel conocimiento que se adquiere de la palabra de Dios, pero que se pone en práctica. Una persona puede estar lleno de conocimiento de Dios y no ser sabio. ¿Se dan cuenta? Pero cuando esta persona pone en marcha, ejecuta pues ese conocimiento, lo practica, entonces va a ser una persona sabia. Y esta persona va a tomar buenas decisiones. Algunas veces, repito, la gente pues no asume esa responsabilidad y culpa a otro, incluso a Dios mismo, como el caso de Adán y Eva que le estaba mencionando. Y hoy en día pues lo mismo pasa. Mucha gente, estimados hermanos, culpan a Dios por los resultados negativos que le han llegado a su vida, cuando realmente han sido las decisiones y acciones después que han llevado a cabo los que los han llevado a al fracaso. Quiero decirles de que, no sé si usted, tal vez esto nunca lo han escuchado, o no sé, tal vez ya lo han escuchado. ¿Sabían ustedes que en el año 1946 un grupo de abogados judíos demandó a Dios? Pusieron una demanda. A Dios lo demandaron, a Dios, un grupo de abogados judíos demandó a Dios. ¿Por qué lo demandó? Ustedes, si ustedes han oído o leído o visto lo que pasó la nación judía ya con los nazis, con el holocausto, donde fueron muertos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, murieron no sé cuántos millones de judíos. Y después de esta, digamos, sí, después de esta realidad triste en la nación de Israel, se preguntaban todos, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está ese Dios protector? ¿Por qué no nos protegió? Entonces, la demanda consistía en decir, pues, de que incumplimiento de promesas. En eso consistió la demanda. En incumplimiento de promesas. Fue una demanda, por supuesto, simbólica. Fue una demanda simbólica, ¿va? Sin embargo, con esta acción, estos abogados que representaban a todo el pueblo judío estaban demostrando su disgusto, ¿verdad? Y su protesta contra Dios por lo que les pasó. Como pueden ver, estoy hablando acerca de eso, acerca de las acciones del hombre y sus consecuencias. Esta situación lo vivió en varias ocasiones este pueblo. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque ellos no, en la mayor parte de veces ellos no se apegaban, digamos, a la palabra de Dios, a las instrucciones de Él. Por lo tanto, ellos en muchas ocasiones, pues, fracasaron y seguirán fracasando hasta que lleguen a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, estimados hermanos, para que puedan gozar, al igual que nosotros los gentiles, de vida eterna. En este libro de Proverbios, hermanos, este libro de Proverbios encierra una multitud de consejos acerca de cómo vivir la vida sabiamente. El libro de Proverbios consiste en eso. Más que todo son consejos prácticos
acerca de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y si el hombre vive una vida que agrada a Dios, entonces va a ser una vida, si toda la humanidad la viviera, sería una vida armónica, una vida de comunión, una vida en la cual no existiría el odio, el rencor, los pleitos, las luchas, la guerra, ¿verdad? No existiría, digamos, el odio, no existiría el racismo, no existirían leyes que van contra los débiles y los desprotegidos, ¿verdad? Si la gente pusiera en práctica realmente el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, habla entonces, en eso consiste el libro de Proverbios, en pequeños dichos que encierran una grande sabiduría, y contrasta, el libro de Proverbios contrasta la sabiduría versus la necedad, ¿verdad? Si ustedes lo han leído se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Contrasta la sabiduría con la necedad. Entonces, cuando el hombre trata la manera de apegarse y vivir conforme a la sabiduría de Dios, va a ser una persona que va a vivir de una manera, digamos, íntegra, de una manera que agrada a Dios, ¿verdad? En este capítulo 19, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, empieza el versículo 1 diciendo que es mejor. Es mejor el que es mejor. Es mejor el pobre, aquella gente pobre. Es mejor aquel pobre que camina en integridad. Una persona que camina en integridad es una persona que está llena de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, una persona íntegra va a ser una persona que va a tomar buenas decisiones y por ende va a seguir con buenas acciones. Dice allí, mejor es el hombre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Entonces, allí pueden ver ustedes un contraste. Estamos viendo a dos clases de personas. Los fatuos, los necios, los insensatos, con los íntegros, los rectos, los justos, ¿verdad? Estamos viendo allí. Luego sigue el versículo 2 y dice que el alma sin ciencia no es buena. Y aquí utiliza pues la Biblia, Salomón acá está utilizando la palabra ciencia. El alma sin ciencia, es decir, sin el conocimiento. La palabra alma, más que todo aquí en la Biblia, la palabra ciencia, quiero decir, aquí en la Biblia, amados hermanos, casi siempre tiene una connotación de algo, de un conocimiento que está conectado con lo que agrada a Dios. La palabra ciencia acá en la Biblia no tiene la misma connotación de la ciencia de hoy en día. La ciencia de hoy en día pues se basa más que todo en el conocimiento de este mundo. La ciencia son científicos, de viene la palabra, personas que tienen un gran conocimiento de las cosas de acá, que nosotros ya no tenemos, pero que carecen de la ciencia que proviene de lo alto. Entonces, cuando la Biblia habla acá que el alma sin ciencia no es buena, el alma sin ciencia no es buena, entonces eso significa que aquella persona que no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? No está bien. Eso es lo que quiere decir. La persona con ciencia es aquella persona, según la Biblia, es aquel que está acorde, que está en concordancia con Dios. Les voy a poner podría mencionar bastantes versículos, pero solamente uno les voy a mencionar. En Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Solo lo voy a leer. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo esto.
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Bueno, lo que había pasado es que ellos habían rechazado a Jesús, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo habían rechazado a Dios. Y él era uno. ¿Quién? El apóstol Pablo. Era uno que rechazaba a Jesucristo, aunque tenía celo, pero no conforme a la ciencia, es decir, no conforme al verdadero conocimiento de Dios. Entonces, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí son bien celosos, pero una persona celosa, fanática, es una persona incluso hasta peligrosa, ¿verdad? Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, la justicia de Cristo, en otras palabras. Sigamos acá entonces. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Acá habla en el versículo 2, amados hermanos, de aquella gente que toma decisiones a la ligera, ¿verdad? Hay personas que primero actúan y después piensan. ¿Se han dado cuenta de esto ustedes? Hay muchas personas que primero actúan y después piensan. Esa es una persona necia. Primeramente, ¿por qué? Tal vez por la prisa. Tal vez por la prisa. Hay muchas personas que son así, son muy arrebatados o arrebatadas y toman decisiones sin pensar las consecuencias que van a acarrear. Hay personas, ejemplo, hay algunos, digamos el caso de los jóvenes, y que puede aplicar a todas las personas. A ver, tal vez se fijan en su futuro cónyuge, y así a la ligera ya quieren aquello, sin pensar, sin analizar a fondo las consecuencias que puede, porque es necesario conocer a aquella persona. Y toman la decisión y ya. ¿Y cuál es el resultado? Miren cuánta cantidad de divorcios hoy en día. ¿Se dan cuenta ustedes? Montón cada día. Hay personas que aquí le presentan una cosa a aquellas personas de negocio. Yo no sé nada de estas cosas de negocio, pero le presentan unas cosas de, digamos, algún negocio bueno y lo ven, se lo presentan todo bonito y la persona no analiza. Digamos, no piensa, no analiza aquello, no mide las consecuencias, se lanza y ya después que viene, bueno, viene un fracaso a su vida. Por eso es de que dice allí que y aquel que se apresura con los pies peca, se apresura a tomar decisiones. Ahora bien, viene acá entonces, todo esto que les estoy hablando está relacionado con lo que es la insensatez. Por eso dice el versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. El insensato es todo aquel que carece de la sabiduría de Dios. Una persona puede ser muy estudiada, muy preparada académicamente y aún ser insensato, ¿verdad? Aún ser insensato, independientemente de lo inteligente que sea, pero ser insensata. Yo les he hablado en varias ocasiones acerca de gente que se destaca, gente que son bien habilidosas para cualquier cosa y cuando menos acuerde, acumulan y hacen grandes, acumulan bastantes pertenencias, dinero. ¿Para qué? Para que otros tal vez lo gocen. ¿Por qué? Bueno, pues porque son insensatos. El dinero puede estar allí y ellos están guardando una prisión de por vida, ¿verdad? Una prisión de por vida. Entonces la insensatez del hombre tuerce su camino. Los insensatos nunca van a ir por un camino recto, ¿verdad?
Los insensatos son aquellos, repito, que carecen de integridad, carecen de la sabiduría divina y por lo tanto toman decisiones y acciones que después traen consecuencias tristes a su vida. Por eso el tema, las acciones del hombre y sus consecuencias. Ahora bien, dice aquí el proverbio que la insensatez del hombre es la insensatez del hombre la que tuerce su camino, el camino de rectitud que debería haber, un estilo de vida íntegro, recto, pero por ser insensato, por ser apresurado, ¿verdad? Por ser fatuo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuerce su camino, lo desvía. Ahora bien, y resulta, como les mencionaba hace unos minutos, y luego dice, contra Jehová se irrita su corazón. Ah, Dios mío, dice muchas veces la gente. ¿Y por qué Dios? Y están, mucha gente culpa a Dios, digamos, tal vez por los desastres. Pero ¿cómo puede un Dios amoroso permitir o enviarnos esto a nosotros? Es como una especie de acusación, de reclamo a Dios, ¿verdad? Sin darse cuenta que tal vez la tala de árboles, etcétera, la contaminación ambiental y muchas cosas que influyen, hermanos, vienen todas estas cosas, desastre. Entonces, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, se molesta con Dios. Y después se está culpando. No se está culpando a sí mismo, sino que está culpando a Dios. Allí dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Había un hombre que ustedes han oído mencionar y que la Biblia habla, y es el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, amados hermanos, tomó, digamos, decisiones que después las puso en acción. Saúl fue un hombre, por supuesto, primero pensó, luego decidió y después accionó. ¿Y qué pasó? ¿A qué llevaron esas acciones tomadas por Saúl? A que fue despojado de su reino, ¿verdad? Fue despojado de su reino. Leamos acá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, hermanos, los versículos del 9 en adelante. Sí. Allí dice, allí en el retazo bíblico dice, entonces dijo Saúl, está hablando de Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sabían ustedes que Saúl no tenía que hacer esto? Le estaba prohibido. Esto no era algo que a él le incumbía. Él estaba usurpando una autoridad que no le correspondía. Amados hermanos, cuando un líder, cuando una autoridad está usurpando un poder que no le corresponde, temprano o tarde va a tener consecuencias también. Porque cada autoridad tiene su rol. Y cuando una autoridad se está metiendo donde no debe meterse, entonces, tarde o temprano, o con los hombres acá en esta tierra o con Dios, se va a ver en problemas. Tengámoslo por presente eso. Él era rey. Saúl era rey, pero no era sacerdote. No tenía que meterse, no tenía que hacer esto que estaba haciendo acá. No, le era prohibido eso. Entonces aquí estamos mostrando
un acto de desobediencia de él, por parte de él. Pero él tomó esa acción de ofrecer un holocausto. Y sigue diciendo, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Hermanos, ¿a quién está culpando Saúl? Al pueblo. Él no está asumiendo su responsabilidad. Él no está diciendo, yo he desobedecido, yo me equivoqué. Él está, en primer lugar, fíjate que empieza a responsabilizar al pueblo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Ahora la está emprendiendo contra Samuel también. ¿Se dan cuenta? Miren, estamos hablando de las acciones del hombre y de sus consecuencias. Estamos hablando de un hombre, de un rey, que tomó decisiones, que las puso en acciones, y resulta de que ahora no quiere asumir responsabilidades, no quiere asumir las consecuencias. Primeramente, está culpando al pueblo, luego está culpando a Samuel, y también culpa a las circunstancias. Sigamos leyendo. Dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Es decir, está culpando a las circunstancias también. ¿Cuáles eran las circunstancias? Es decir, una situación crítica en la cual el enemigo, como eran los filisteos, estaban a punto de atacarlo. Todas esas cosas eran verdades. Pero lo que él no tenía que hacer era lo que hizo: ofrecer ese holocausto. No tenía que hacer eso, le estaba prohibido, ¿verdad? Este asunto era muy delicado, hermano. Las cosas de Dios son muy delicadas y hay que tenernos a las consecuencias cuando actuamos neciamente, ¿verdad? Entonces, dice acá, como pueden ver ustedes, él no se responsabiliza. Él no se responsabiliza de su desobediencia. Él no se responsabiliza. Entonces, dice aquí, en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Allí está hablando acerca de las circunstancias, de la situación que estaban viviendo, pero ese no era el meollo del asunto. Es decir, el acto de desobediencia de él tenía que esperar a la autoridad establecida por Dios para hacer aquello. Porque muchas personas, a veces dentro del ámbito cristiano también, hermano, eso es muy peligroso, cuando una persona se quiere sublevar, vamos a decir, contra la autoridad de la iglesia, hay que tener mucho cuidado, sinceramente, porque es Dios quien pelea, ¿verdad? Entonces, él no estaba establecido, Saúl no estaba establecido para hacer esto. Aunque era autoridad, él no tenía que hacer eso. Era Samuel quien lo iba a hacer, porque Dios había designado a Samuel para hacer eso. No era Saúl. Pero Samuel estaba afuera, y porque se tardó él no tuvo paciencia. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 2? ¿Se acuerdan? ¿De qué hablaba el 19:2 de Proverbios? El que se apresura. ¿Se dan cuenta? El que se... ¿Cómo? ¿Quién lo quiere leer? No es el 2. El que se apresura, sí. Así se va. Lo voy a leer. Dice, exacto. Sí. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Samuel se apresuró a hacer algo que no tenía que hacerlo. ¿Que se tardó Samuel? Sí, es cierto. Gracias. Saúl se apresuró. Él tenía que esperar a Samuel. Que se tardó un poco Samuel, sí, es cierto, pero él tenía que esperar. Por lo tanto, él tomó, repito, acciones, y ahora vamos a seguir leyendo para que veamos las consecuencias. Versículo 12, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya hay una consecuencia de una acción tomada. Él tomó una decisión, la puso en acción y ahora vienen consecuencias. Él ya no iba a ser rey, ¿verdad? Esto es muy profundo para seguirlo hablando, porque después dicen que ya Dios pues hizo, pero veámoslo desde la óptica racional, ¿verdad? Le está diciendo de que debido a eso, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, como pueden ver, después de haber tomado una acción, Saúl, ¿cuál fue la acción que tomó? Ofrecer holocausto. Entonces tomó una acción la cual trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue despojado. Pero no solamente esto, la desobediencia era algo que le caracterizaba a Saúl. En cierta ocasión Dios le mandó también que acabara con todo un pueblo enemigo, como lo eran los amalecitas, ¿verdad? Los descendientes de Amalek, el nieto de Esaú. Y resulta de que él no hizo eso. Él no terminó con todo. Dejó gente descendiente de Amalek. Dios le dijo que tenía que acabar. Dios sabe por qué. Nosotros no entendemos todo, pero Dios le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Él no lo hizo. Desobedeció. Sí, en parte. O sea, la desobediencia estaba porque él no cumplió o sea que fue a media. Y él no acabó con todos aquellos. Perdonó la vida. Exactamente. ¿Y saben qué, amados hermanos? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Cuántos saben de Amán? Amán es descendiente de Amalek. ¿Qué quería hacer Amán? Terminar con los judíos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque Saúl dejó esa descendencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, él tomó una acción y vinieron consecuencias que traspasaron. No tanto, si bien es cierto inmediatamente, pero también tuvo consecuencias a largo plazo. Ahí estaba esa semilla, como lo era Amán, que estuvo a punto, que si no es por la providencia de Dios, termina con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya ustedes han leído esta historia. Por lo tanto, amados hermanos, quiero decirles que cada acción del hombre trae sus consecuencias. Entonces, ya vimos de que el Proverbios nos dice una sabiduría. Nos habla del tipo de sabiduría. Nos habla de una verdad. Que el hombre, por su insensatez, tuerce su camino y luego culpa a Dios. Y esto lo vemos reflejado cuando un caso solamente, pudiéramos citar muchos más, pero un caso al cual yo me he referido, vemos de que en Saúl se manifiesta.
se manifestó esto, aunque él no estaba culpando directamente a Dios, pero sí estaba culpando a otros. Estaba culpando a otros, ¿verdad? ¿De qué? Del fracaso, de la situación, de su desobediencia. Para ir finalizando, quiero decirles también que otros quienes desobedecieron fue la misma nación de Israel, amados hermanos. Vamos a leer lo que nos dice acá en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vemos también un acto como del que les estoy pues hablando. Capítulo 13, versículos del 44 en adelante. Allí podemos observar que ¿cómo se llama? Pablo y Bernabé están predicando la palabra de Dios. Están predicando la palabra de Dios. Entonces ellos han tenido éxito. Es decir, los misioneros Pablo y Bernabé han tenido éxito. Dice el versículo 44 lo siguiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando dice se juntó casi toda la ciudad. ¿Qué significa esto? Es decir, no fueron unos 4 pelones los que estaban allí. Era una campaña, pero tremenda, donde estaba a reventar aquello, casi toda la ciudad. No se quedaron en casa allí tomando café o rascándose la panza. Ellos salieron afuera a escuchar la palabra de Dios porque les interesaba. Casi toda la ciudad, dice allí, tenían éxito, ¿verdad? Entonces, para oír la palabra de Dios, ese era el propósito por el cual ellos salieron, ¿verdad? Para escuchar, oír la palabra de Dios. Fíjense bien, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Allí vemos de que esta gente se están oponiendo a 2 voceros de Dios. Pablo y Bernabé eran voceros de Dios. Ellos no estaban actuando por su propia cuenta. En cierta ocasión, Dios le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Ahora Pablo se ha convertido en un seguidor de Cristo y está proclamando su palabra. Implícitamente, ¿a quién se están oponiendo estos judíos celosos? A Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, estaban celosos. Amados hermanos, el pueblo de Israel fue establecido para que fuera luz a las naciones del Antiguo Testamento. A esta nación se le confió la instrucción, la Torá. Se le confió, se le dio digamos, todas las enseñanzas. Dios se las dio. ¿Para qué? No solamente para que se beneficiaran ellos, sino que para que fueran luz del mundo. Lamentablemente no cumplieron su misión. No la cumplieron, ¿verdad? No se cumplieron. Entonces, cuando Cristo vino aquí, su Mesías, su ungido, el esperado, repito el versículo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos lo rechazaron. Y ahora viene Pablo y les dice lo siguiente. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Cuando Cristo vino acá, estimados hermanos, vino primero. Siempre los judíos han sido primero. Ellos eran los primeros que tenían que darle la bienvenida a Jesús. Ellos eran los primeros que tenían que celebrar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hicieron. Los que estaban llenos de conocimiento,
los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, toda esta gente pudiente de aquel entonces, siempre trataron la manera de rechazarlo. Allá en Nazaret estuvieron a punto de matarlo cuando lo empujaron. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 de Lucas. Entonces, Pablo les dijo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos tomaron una decisión que la pusieron en acción. ¿Cuál fue? Desechar. Cuando desecharon a Jesús estaban actuando, en otras palabras. Estaban actuando. ¿Y cuáles consecuencias vinieron? Bueno, la consecuencia es que se quedaron sin una nueva revelación, la cual Pablo y Bernabé tenían que darles a ellos. ¿Por qué? Porque ellos la rechazaron. Ellos no querían saber nada de Jesús. Y ahora estaban celosos. Por lo tanto, dice aquí, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote: puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Esta era una promesa que se iba a cumplir. Es decir, de que la palabra se difundiera en el mundo entero, cosa que tenían que hacer los judíos. Cuando vino Jesucristo, los primeros receptores que tenían que recibir esta palabra y aceptar eran los judíos, pero ellos la rechazaron. Entonces Pablo cumplió su misión de seguirla esparciendo. ¿Y ahora qué pasa? Ellos están celosos y están culpando, en otras palabras, a Dios, podríamos decir. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento. Pero no es Dios el culpable de esto. No son los misioneros, son ellos mismos por haberlos rechazado. Por haber rechazado. Así es de que, estimados hermanos, se da el caso pues de que cuando el hombre toma decisiones que no van acompañados de sabiduría, nunca que espere un fruto bueno, van a venir consecuencias tristes. Hoy en día nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos predicando la sabiduría de Dios para que la gente se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre se reconcilie. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él, con Dios. Y por eso estamos hablando, predicando estas verdades, haciendo uso de los diferentes medios. Así de que, si un día el hombre va a parar al infierno en una condenación eterna, que no vaya a culpar a alguien, ni mucho menos a Dios, porque Dios les está dando tiempo hoy en día. Demos gracias a Dios que nosotros le hemos conocido, le hemos recibido y estamos gozosos de alabarle por lo que Dios ha hecho, pero no todas las personas han hecho esto mismo. Por lo tanto, amados hermanos, un día estas personas que hoy en día han tomado la decisión de rechazar a Dios si no se arrepiente y mantienen esa postura, después van a, digamos, a lamentar, sí, gracias, sí, a lamentar las consecuencias, pero ya va a ser tarde. Así es de que demos gracias a Dios, amados hermanos, seamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no olvidemos que las acciones que tomemos, ¿verdad?, van a tener siempre consecuencias. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que nos llene de su sabiduría para poder seguir tomando decisiones sabias que no nos vamos a arrepentir en un futuro. Bendiciones para todos. Amén. Gracias al Señor por el mensaje de la palabra de esta tarde.
donde el Señor nos enseña que todo lo que hagamos pues tiene consecuencias, ya sean buenas o malas. Les voy a invitar a que leamos la lección verídica. Y dice: cuando una persona fracasa en su vida por sus malas acciones y culpa a Dios, lo único que demuestra es la insensatez que hay en su corazón. O sea que no hay motivo ninguno para culpar a Dios. Nosotros somos responsables por lo que hacemos. Vamos a entonar el último himno de esta tarde, 396, si fui motivo de dolor. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos dio de congregarnos, de rendirle culto en este día. Gracias al Señor porque nos trajo una vez más hasta este lugar. Y ahora les voy a invitar a que se pongan de pie para despedirnos en palabras de oración. Bendito Padre, agradecidos contigo, Señor, por lo grande que tú eres en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta tarde, bendito Dios, te agradecemos por cada uno de mis hermanos que nos congregamos en este día, domingo, Señor. Gracias también por el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a obedecerte, bendito Dios, porque podemos ver a través de la historia, Señor, las consecuencias que hay al desobedecerte a ti, bendito Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, Padre, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que te fallamos.
Reconocemos, Señor, que no siempre obedecemos lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno para que podamos, Señor, esforzarnos y que podamos seguir, Señor, el consejo tuyo, bendito Dios, que es la única manera como nos va a ir bien en la vida, Señor, si acatamos tu consejo, Señor, si obedecemos tu palabra. Gracias, bendito Padre, por tu palabra que fue predicada, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas cada día, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes y bendiga también a aquellos, Señor, que por algún motivo no pudieron estar. Que seas tú, bendito Dios, ayudándolos para que en la próxima reunión, Señor, puedan presentarse en este lugar. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.